condominios. Hablemos de copropiedad en Radio Hoy. ¿Qué tal, amigas y amigos? Encantado de estar nuevamente con ustedes en un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. ¿Cómo estás, Carmen Gloria? Qué gusto saludarte. Yo, bien, súper bien y con muchas ganas de hacer este programa. Así, salud por eso. No, menos mal que nos estarán viendo, ¿no? Menos mal que nos vieron lo que tomaste tú. Ah, agua. Así dicen. Agua, sí. Así dicen, claro. Así dicen. Así dicen. ¿Y será tan así o no? Por supuesto, agua. Tú le estás sacando incluso la etiqueta, digamos, pero es agua, sí. Agua con Sin nuestra cábala. Claro, con tu cábala, ¿verdad? No, dijiste nuestra. Es que me equivoqué, pero es tu cábala. Bueno, ¿todo bien, Carmen Gloria? Sí. ¿Sí? Todo Ok, bien. Qué bueno. Hay Sí. algo parece que tienes que comentarnos a todos, ¿verdad? Evidentemente, SBO, Servicio de Gastos Comunes y Sueldos para Edificios y Condominios. Una gran solución al trabajo contable de los administradores y comité de administración. Y pensando en la economía y ahorro de su comunidad, SBO cuenta con el servicio de revisión de cuentas para condominios. Esto es mucho más práctico y económico que una auditoría tradicional, donde los pueden encontrar en el fono WhatsApp más 569-98240438. Así Oye, es. nuestra cábala se ve, así que ¿se la voy ve? a sacar. Ah, ya, bueno, ok. Bueno, mira, tenemos hoy día una situación que ha estado generando bastante ruido en el país, podríamos decir, por una situación que se dio aquí en Santiago. ¿Qué fue, En te Recoleta. acuerdas? En Recoleta, ¿qué sucedió? Un incendio. ¿Un incendio dónde? ¿En un pastizal? ¿No? ¿No es pastizal, no? Con eso no se juega, Aníbal Ahumada. ¿No? Aníbal Manuel, por favor, pongamos seriedad en el tema. Bueno, ok. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Cuéntanos, por favor, Carmen Gloria. No, cuéntanos tú, porque incluso hiciste una entrevista por ahí, supe. Ah, claro, sí. Bueno, lo que pasa es que hubo un incendio hoy día en un edificio debido, al parecer, a una explosión de un calefón. Y esto generó que se hubieran Wow. afectado aproximadamente 3 departamentos quemados, pero también son como 8 en total afectados por la acción, digamos, del agua y de bomberos, en el sentido que al momento y del humo, al momento de combatir el incendio hay agua y eso afecta a los departamentos de más abajo. Claro, de hecho, tal como se indica, esto comenzó en el piso 12 y se propagó hasta el piso 17, afectando a 8 departamentos, según lo que indica personal de bomberos. Así es. Ahora, lo que han señalado todavía no está claro, pero algunos medios de comunicación, a través de los vecinos, ¿verdad?, han supuesto que no hay, al parecer no estaba el protocolo del plan de emergencia, los extintores parece que tampoco estaban funcionando, pero más que eso, yo creo que hay que estar pensando en si se activaron las alarmas de incendio, si hubo ahí algún tipo de evacuación. De hecho, al parecer hubo un problema bastante serio porque no podían bajar algunas personas de la tercera edad. Y además de eso, se han estado cuestionando las responsabilidades que eso significa. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones. Es fácil abrir la boca y empezar a culpar a todo el mundo cuando no se tienen los elementos necesarios para poder analizar. De hecho, hay que esperar la resolución de bomberos, digamos, para empezar a ver entonces qué es lo que sucede. El informe que debiese estar, bueno, en un par de días más, pero sí es cierto de que hubo un incendio, Sí, y eso claro. no lo podemos desconocer. Por supuesto que no. Ahora, hay que ver cómo se actúa en un incendio también. Nosotros hace un tiempo atrás invitamos a las personas del Cuerpo de Bomberos de Santiago que nos explicaron un poco más o menos qué precauciones o qué tenemos que tener a la vista. Porque el incendio se puede evitar, sí, pero si ya está el incendio, tomar las medidas de resguardo para que esto no provoque muertes de personas. Por Claro. ejemplo, tú hablabas por ahí de la explosión del calefón. Ahora la pregunta que viene de cajón, ¿esa mantención se habrá ejecutado? Porque muchas veces tenemos un calefón y no hacemos mantención hasta que ese calefón ya no funcione. Empieza a fallar, claro. Y de frentón no funciona, porque si falla un día, el otro día funciona, ¿para qué? De frentón cuando no funcione. Estuvimos hablando con gente de la SEC en su momento y ellos hacían mención que era necesario y obligatorio hacer por lo menos una inspección de gases. Bueno, y eso es cada 2 años.
Pero a Y lo si se mejor le podía, hicieron- incluso, si se podía hacer antes era mucho mejor. Claro, eso es lo que recomendaba la experta. Ahora, hay otra situación también que se da, que no se sabe si puede ser una explosión del Californ o no, porque todavía el bombero no ha mencionado. Ahora, también hay una situación que tenemos que chequear ahí, que está relacionado con los protocolos antes del siniestro. Yo creo que hay que fijarse en un montón de cosas que es necesario. Primero, si existe el plan de emergencia, por O sea, ejemplo. paso número 1, por lo que mencionas tú, es tener plan de emergencia. Ahora, sabemos que de acuerdo a la ley, ese plan de emergencia le corresponde la elaboración al comité de administración. En el sentido de la contratación. Claro, Eso es tiene que quedar que claro. eso también lo vamos a dejar claro ahora. Cuando habla de la elaboración, evidentemente no lo va a hacer el comité de administración Claro. y para eso tiene que delegar un experto en prevención de riesgo para que elabore ese plan de emergencia y se adecue a lo que realmente es el edificio. Sí. Porque en realidad en Internet podemos encontrar plan de emergencia tipo, como los contratos tipo, todo Claro. tipo, pero no se va a adecuar a la realidad de nosotros y ellos también tienen algo bien particular que define cuáles son los puntos de... ay, ayúdame. ¿Dónde se encuentra toda la gente por una emergencia? Sí, claro, De- el punto de encuentro. el punto de encuentro, el punto de claro, seguridad, que digamos. eso, claro, el punto de seguridad, que eso lo va a definir específicamente un experto en prevención y no nosotros al ojo o al tino. Lo que pasa es que por eso que primero hablo o hablamos, digamos, del plan de emergencia, porque en el plan de emergencia el experto te va a decir todo, dónde tiene que ir la señalética, dónde tienen que ir las alarmas de incendio, ¿verdad? Te van a explicar o te van a aconsejar por dónde tienen que evacuar, cómo tienen que evacuar, por qué, porque hay veces que hay edificios que tienen 2 escaleras de emergencia, las que se van cruzando entre medio, por lo tanto, quiénes salen por una, quiénes salen por otra. Así Y es. todo eso te lo enseñan, te dicen cómo actuar. ¿Verdad? Entonces, por eso que es fundamental que primero salga el plan de emergencia y se ejecuten las digamos, Las observaciones. Las observaciones que quieran, digamos, que diga el experto. Allí tú das en el clavo, porque el plan de emergencia tenemos que entenderlo que no solamente van a ser la forma en que yo tengo que evacuar, bueno, ni siquiera evacuar, el antes, el durante y el después. Así es. Ya, de una emergencia. Y no solamente estamos hablando de emergencia de tipo incendio, hay una diversidad de emergencias que se podrían decir. Entre ellas está, por ejemplo, cuando hay un robo. Un robo, Un robo, ¿ya? Sí. ¿Cómo actuar? emisión de Es que, gas. es que es el tema, el cómo actuar ante una emergencia. Sí. ¿Ya? Para allá va indicado. Ahora, el punto está en que nos van a emitir ese plan de emergencia, pero ese plan de emergencia muchas veces viene con observaciones. Claro. ¿Observaciones de qué tipo? ¿Saben qué? Ustedes deberían tener más extintores. Ustedes deberían tener la señalética muy clara y establecida. Ustedes deberían tener todas las puertas de las cajas de escala de buena manera para que cuando hay un incendio, estos gases o este humo no entre a los pasillos. Así es. ¿Ya? Y muchas veces nosotros nos quedamos solo con el papel y no tomamos en cuenta todas estas observaciones que nos está diciendo el plan de emergencia. Claro. Además de eso, no solamente se requiere hacer las observaciones. A lo mejor la administración, con el comité de administración, pueden ejecutar todas las tareas que le ha dejado el experto. Evidentemente. ¿Verdad? Pero no solamente esto queda ahí. Tiene que llegar un poco más allá. En el sentido de que cuando vaya el experto a dar su charla a los residentes, puedan asistir. No solamente que estén los conserjes, bueno, es ideal que todos los conserjes estén presentes, todos los trabajadores del edificio, incluso los aseadores, porque ellos son los que van a estar en el momento, a cualquier hora del día o de la noche, que pueda ocurrir algún siniestro. Pero también, ojalá pudieran ir muchísimos integrantes del comité o muchísimos residentes, sean propietarios o no. Porque son ellos los que van a tener que actuar en algún momento también. Aunque no tengan el guía, aunque no tengan a los líderes de piso, como quieren llamarle, a lo mejor cada uno puede saber cómo hacerlo. Pero lamentablemente no hay mucho interés allí por parte de los residentes, por parte de los propietarios, a asistir a estas capacitaciones. Sí, evidentemente no hay interés. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer para generar el interés? Porque, claro, no nos podemos quedar con la convicción de, bueno, no hay interés, nosotros hicimos esto. Tenemos que llegar más allá. Claro. ¿Ya? Y ahí yo creo que una función muy importante, el trabajo de equipo que se puede lograr el comité de administración, los trabajadores y la administración. Yo creo que aquí es un trabajo mancomunado de todos. O sea, no podemos esperar que solo el administrador haga esta función o solo el comité lo haga. Yo creo que es un trabajo en conjunto. ¿Y por qué te lo digo? Porque para saber
saber, o sea, vamos a tener un plan de emergencia, vamos a tener que identificar líderes, que quizás muchas veces, por ejemplo, en un edificio que son solo arrendatarios, va a ser complejo tener un líder por piso, pero sí es bueno empezar a capacitarlo, ya a través de estos planes de emergencia que tú mencionas, pero antes de eso debemos sí o sí tener un catastro de la gente que vive ahí. Claro. Que muchas veces ese catastro no está. Alguien podría decir, sí, es tarea del administrador, pero el administrador muchas veces no está 24/7 en el edificio. El comité de administración no conoce a toda la gente. Y aquí viene el trabajo, que a mí me encanta, que es magnífico, de los trabajadores de conserjería. Sí. Ellos manejan muy bien, sobre todo, cuáles son las personas que tienen mayores problemas ante una evacuación que se tenga que hacer por una emergencia. Y ¿Ya? fíjate que es muy importante lo que estás diciendo, porque aquí también hay que hacer un llamado de conciencia a los copropietarios. Muchas veces son los copropietarios los que no colaboran. El trabajador, el conserje les pide la información, ¿verdad? Y no se la entregan. Que sí, que después, que mañana, que pasado, que otro día, que no tengo tiempo, ¿verdad? O que es algo privado, entonces no la puedo entregar. Mira, algo tan básico como... no cuesta nada, creo yo. Nosotros damos el RUT, o sea, alguien dice es que es muy privado, pero ¿cuántos de nosotros da el RUT para unos puntos? Claro. Las millas, Sí. cuando cargas ahí en benzina, claro. o cuando quieres, no sé, canjear supermercados. en los supermercados. En las farmacias. Oye, todo el mundo ya, el RUT no es algo privado y que solamente lo sepa yo y nadie más que yo. Claro. Pero nosotros no estamos pidiendo el RUT, nosotros que estamos pidiendo básicamente un correo electrónico, un número de emergencia y saber si en esa unidad o en ese departamento en realidad vive alguien con alguna discapacidad, sobre todo de movilidad. Claro. O sea, no se está pidiendo nada más que eso. ¿Ya? Incluso un teléfono para en caso de emergencia. Claro. A lo mejor es su propio departamento el que se está quemando y no vamos a saber, digamos, cómo ubicarlo para avisarle que algo pasó en su unidad o algún otro tipo de situación. Pero en general existe una gran reticencia a entregar este tipo de información, que es básico. Un teléfono. Hoy día podría decir alguien es privado, pero la verdad es que ya no es privado el teléfono, ¿verdad? Especialmente en las comunidades, ¿verdad? Ya Un nada, correo electrónico. nada es tampoco, privado. ¿verdad? Saber con quiénes viven, digamos, cuántos niños tienen, cuántos adultos mayores son, ¿verdad? Etcétera. Todo eso trae como consigo entonces que se pueda después ejecutar un trabajo mejor en caso de que haya algún siniestro como el que sucedió hoy día en la comuna de Recoleta. De esa forma entonces los conserjes van a poder saber a qué departamento acudir, en primer lugar a apoyar o a sacar, a ayudar a salir a algún residente que tenga algún tipo de problema De dificultad. dificultad de movilidad. O también, digamos, cuando hay niños menores, por ejemplo, que quedan a cargo solamente de una persona y a lo mejor esa persona no da abasto para... Cuando tiene muchos niños Claro, menores. para poder sacarlos Contenerlos a todos. también. Contenerlos, claro. Mm. Entonces, todo ese tipo de situaciones son necesarias prevenirlas, ¿verdad? Y se previene, tal como lo dice la palabra, antes. Y es por eso entonces que el plan de emergencia es importante y de ahí entonces empezar a aplicar todo lo que las observaciones que hace este experto. Y es súper importante abocarnos a lo que es las observaciones, porque muchas veces las observaciones va a significar un costo. Y ese costo evidentemente no va a ser un costo, va a ser una inversión para mi seguridad y sobre todo mi seguridad y la seguridad de mi familia. Muchas veces no queremos hacer un plan de emergencia porque quizás sale 350.000 pesos que lo elaboren. No queremos reparar las puertas de la caja de escala porque estamos esperando que validar una garantía. No queremos hacer quizás muchas veces una revisión de las redes húmedas y secas. Si te has dado cuenta, hay muy pocos edificios que hacen este tipo de revisiones. Y tú, ¿qué elementales son estas revisiones? Porque ¿qué pasa si en ese edificio o se está quemando el piso 12, por ejemplo, un departamento, y hay una filtración por la red seca y no va a llegar y llega solo hasta el piso 6? Claro. ¿Cómo lo apagas? Los bomberos van a tener que subir por la escalera con las mangueras, ¿verdad? Para conectarse al piso de abajo, ¿verdad? Y de ahí entonces empezar a... Y lo que significa El eso... tiempo son segundos. O sea, son minutos. Minutos al final, claro. Que finalmente puede fácilmente desembocar en que
3, 4, 5 departamentos, un piso completo se queme. Claro. Y lo que también conlleva hacia arriba. Sí, claro. Porque no solamente el piso afectado, sino los pisos Y las personas superiores. que pudieran fallecer por eso. Fíjate que yo hablaba de segundo porque Jorge Cares, precisamente, que estuvo con nosotros hace Que un tiempo también atrás, ha estado con nosotros. experto, ¿verdad? En seguridad, nos hablaba de eso y nos contaba, digamos, cuántos segundos se demora en encender, digamos, en expandirse y la cantidad de grados que hay después después de los 30 o 40 segundos. ¿Verdad? Por lo tanto, si alguien quedó encerrado allí, ¿verdad? En los 30 primeros segundos va a ser muy difícil que pueda salir vivo, ¿verdad? Por lo tanto, los segundos aquí cuentan muchísimo. Y es por eso entonces, insistimos en esto, en la responsabilidad, en el hecho de que, tal como tú decías, un plan de emergencia podrá costar entre 350 y 500 mil pesos. Y tal vez haya que gastar unos 2, 3 millones más en reparar, en ajustar, digamos, las puertas, como tú decías, más la red húmeda que a lo mejor puede tener un problema, etcétera, o en que vayan a revisarlo. Pero pensemos que gastaron 5 millones de pesos, ¿verdad? Yo desafío a la gente, a los residentes, a que digan cuál de sus hijos vale menos de 5 millones. Entonces, por uno, y estamos hablando de que eso se reparte entre toda la comunidad. Por lo tanto, lo más probable es que ahí el costo no La vida no tiene costo. por lo mismo. Entonces, habría que pensarlo de esa forma. Lo que dijimos en el programa antes pasado, no recuerdo, no hay que ahorrar en seguridad. Así es. Está como prohibido. Lo tenemos por norma en este programa que no se puede ahorrar por seguridad. No, especialmente en estos casos, porque resulta de que ahí nos lamentamos, ¿verdad? Ahí nos lamentamos de las situaciones, después lloramos, ¿verdad? Las víctimas, ¿verdad? Pero se pudo haber hecho mucho antes, ¿verdad? Algo que pudiera haber evitado eso. Estamos hablando sobre las observaciones, que evidentemente hay que ejecutar todas las observaciones que nos estén entregando el experto, que hace referencia a mejoras que pueden ser desde instalación de señalética, implementar, por ejemplo, más extintores, un sinfín de cosas. Pero también es importante mencionar que tenemos que ir a lo que es un simulacro. Sí. Y reunirnos y conversarlo. O sea, en primera instancia no basta con tener un sistema, por ejemplo, un software, enviar este plan de emergencia a todo el mundo, porque no lo va a ver. Claro. O sea, yo una cuestión de 30 30 hojas, claro, no, eso que da lata, una lata no enorme. lo voy a ver. Y qué mejor una instancia de convocar a los vecinos para que se puedan reunir. Es verdad, va a bajar muy poca cantidad de vecinos, pero yo aquí invito también a las empresas que se hacen parte de esto, a que puedan tener quizás un video, les daría un mayor plus. Mira, yo estoy inventando algo, un video que pueda ser más claro y dinámico a la hora de antes, durante y después de una emergencia. Sí. Porque eso te va a quedar más un video de un par de segundos que un informe de 30 páginas, que tampoco lo vas a entender muy bien. O por último, si no hay un video, dejarlo a través de mensajes, de un diagrama de flujo, algo que sea un poco más atractivo también para todos y también que todo el mundo lo pueda entender. Tenemos que partir de la premisa que muy poco de nosotros los chilenos leemos y lo que leemos no lo entendemos. Bueno, para eso también hay un muy buen ejemplo, y yo siempre saco el caso de Jorge Cares. Él es muy didáctico cuando enseña, cuando ha ido a las comunidades a explicarle a los conserjes, a los trabajadores de edificio y también a los residentes que quieran bajar a la sala de eventos, a esta reunión, cómo combatir o cómo empezar o qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Y le explica esto que yo te estaba contando de los segundos también, que son los primeros segundos son muy importantes. Y ahí entonces las personas empiezan a tomar conciencia una vez que él le haya explicado esto al experto. Por lo tanto, con video o sin video, lo ideal es que baje la persona, lo ideal es que venga por lo menos uno por familia, ¿verdad? Para que escuchen, para que estén allí atentos. Ahora, no basta con eso, también hay que mandar esquemas de seguridad en el sentido de algún pequeño plano, ¿verdad? Un pequeño resumen, ¿verdad? De qué hacer para que tal vez en 1 o 2 hojas el residente pueda mirarlo y pueda darse cuenta. Ahora, lo ideal es que cuando le llegue este resumen, ¿verdad? Y les dice que tiene que salir por el sector B, ¿verdad? Salgan en ese instante
al pasillo del edificio y vean de su piso y vean cuál es el sector B y por dónde tienen que bajar, ¿verdad? Y tal vez hacer el ejercicio de bajar, ¿verdad? O de subir en caso, muchas veces le van a decir que suban, ¿verdad? Entonces, de esa manera, él y su familia van a saber qué hacer. Antes se llamaba Operación Daisy. Así es. Ahora no me acuerdo cómo se llama, porque cambiaron el nombre. Pero independientemente de eso, también es bueno que la comunidad como tal lo haga un día. Y a lo mejor el comité se va a juntar con el administrador, ¿verdad? Y van a avisar, tal día, tal hora, vamos a hacer tal cosa, por lo tanto pedimos la colaboración, bajen. Un ejercicio que a veces se encuentra tan latoso, tan poca cosa, puede servir muchísimo para detectar algunas situaciones que se puedan dar o saber cada uno por dónde tiene que ir, qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que bajar, con qué cuidado, por qué lado, etcétera. Y eso entonces puede ayudar muchísimo a que en caso de algún siniestro, alguna emergencia, puedan todos saber a qué atenerse, cómo enfrentar esa situación. Esto me hace mucho sentido con lo que es, insisto, y soy muy reiterativa con lo que es vida de barrio. Yo recuerdo años atrás, vivíamos en un barrio y los vecinos se organizaban cuando alguien eventualmente podía ir a asaltar a una casa, a robar una casa. Finalmente esto es lo mismo. Todo va en conocer a tu vecino. Oye, muchas veces uno puede hablar con el vecino, decirle, oye, tiene ese plan de emergencia, o sea, partamos por eso. O quién vive en tu casa, empezar, más que exigirle a una administración que nos convoque, claro, o un comité de administración que nos convoque y ellos sean los responsables de que nos convoquemos, empecemos a autoconvocarnos con mi vecino de al lado, quizá con el del piso, quizá, no sé, puede ser un edificio con 20 departamentos en un puro piso, pero partamos con los más cercanos. Por último, para saber más o menos cómo se va moviendo, porque quizá ese vecino, no sé, toma una pastilla en la noche que duerme y no se entera de nada. Y ponte que hay un incendio en la noche, claro, se muere. Claro. Entonces, yo creo que parte mucho de la base de conocer quiénes me rodean donde yo vivo. Eso es muy, muy importante, el conocer a las personas. Y para eso tienen que acercarse. Ahora, entendemos, por otro lado, que la gran mayoría de los residentes viven copropiedad, pero lo que menos les gusta, ¿verdad?, es relacionarse en comunidad. Es que ya no nos queda, Aníbal, ya no nos queda de otra. O sea, tienes dos opciones. O te vas muy lejano al centro de la región, que en este caso podría ser Santiago, o te empiezas a acostumbrar a lo que hay. Y lo que hay son edificios. Claro, precisamente. Por lo tanto, independientemente que las personas estén reticentes a querer reunirse con esos vecinos, a querer enterarse incluso de lo que les pasa o quiénes son, ¿verdad?, yo creo que debe empezar por ahí. Es fundamental el conocer, primero por lo mismo para saber exactamente qué hacer y quién te puede ayudar, y en segundo lugar saber también a quién tú puedes ayudar. Evidentemente. Por lo tanto, o por último, a quién pedirle ayuda en un caso dado. O sea, estoy con un problema, tengo no sé qué, voy y golpeo la puerta del vecino, no sé. Yo creo que eso es fundamental. Es parte, digamos, de la responsabilidad de vivir en copropiedad, en comunidad. La misma palabra lo dice, comunidad. Por lo tanto, tenemos que lograr que las personas entiendan que el vivir en comunidad significa justamente esto, ¿verdad? Tienen algo en común, viven en común, ¿verdad? Y eso significa que tienen que cuidarse entre todos y sobre todo protegerse ustedes mismos. Los mismos residentes tienen que empezar con la protección. A mí me encanta porque los residentes tienen algo muy en particular. Se refugian mucho entre ellos y se protegen mucho cuando aparece la figura del administrador y les roba. ¿Te has dado cuenta de eso? O ellos creen que no, pero estaba partiendo de premisa, ya, les robó. Pero se protegen, se cuidan, se alinean, todo. Pero para temas de seguridad y de inversión no es así. No es así. Entonces, qué lástima que a veces por rumores o por agresiones se unan mucho, pero para cosas que son, a mi parecer, de verdad y que sí importan, no hay los conos necesarios, no hay esa comunicación que fluye, porque uno puede ver por los WhatsApp de las comunidades que la comunicación fluye, pero para agresiones, pero no fluye para estas cosas que son más elementales. Es importante. Para cosas negativas, ¿verdad? Para eso fluye mucho y para eso se reúnen y para eso pueden estar horas de horas a veces conversando,
Pero para este tipo de situaciones, lamentablemente hoy día, el 80% aproximadamente de las comunidades no tienen implementado el plan de emergencia, no han hecho nunca una operación DAISY, muy pocas veces se han reunido para ejecutar algún tipo de prevención, ¿verdad? Que les permita sobrevivir en caso de alguna emergencia, que puede ser un incendio, un terremoto, que estamos acostumbrados a eso, ¿verdad? O alguna otra situación. Que estamos acostumbrados a los terremotos. Claro. Tenemos un invitado. Así es, pues. ¿Ya? Y me parece que ya llegó, está llegando. Sí, acaba Sí, de llegar. está Sí, muy llegando. bien. Mira. Pero ¿Mm? yo tengo un compromiso con alguien, ¿Con quién? que es Jaime Moscoso. Ya. ¿Ya? Jaime Moscoso me hizo muchas preguntas hace un rato atrás, durante el día, y yo me comprometí personalmente a respondérsela en el programa. Entonces viene el invitado, después del invitado nos vamos con Jaime. Ah, ya, correcto. ¿Ya? Ok. Y ahora nos vamos a comerciales. Perfecto, a comerciales. Muy bien, ya estamos de vuelta con el programa Hablemos de Copropiedad y tal cual como estaba anunciando Carmen Gloria, estamos con Juan Manuel Figueroa. Él es abogado experto en copropiedad inmobiliaria. Él es asesor de comunidades también, ojo, muy importante, y también autor del libro La copropiedad inmobiliaria. Un libro que es como la Biblia para los administradores y por supuesto también para los integrantes de comité de administración. Yo creo que estamos hoy día ante un gran personaje relacionado con la copropiedad, por lo tanto le damos la más cordial bienvenida y queremos entonces también que Carmen Gloria lo salude. Adelante. ¿A quién? A SBO, Primero a Juan Manuel. Sí, evidentemente. Perdón, José Manuel. Mira. Sí, José Mira. Manuel, perdón. Pero yo como soy muy buena estudiante, me gusta aprender todo lo que yo aquí leo. José Manuel. Ya, bien, lo dije bien. Sí, efectivamente es un libro que para los administradores es la Biblia. O sea, sin este libro, no vamos bien. No estamos bien. Quien no lo ha leído, no. Es como quien en la ingeniería no pasa el cálculo, no sirve esto. José Manuel, hay varias dudas que tenemos, hay varias gente que nos ha escrito, y hay un tema que es un clásico que hace referencia a la morosidad. ¿Ya? En este aspecto es un problema que está en todas las comunidades. ¿Y qué se puede hacer en una comunidad con los morosos? Bueno, en primer término quiero dar las gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí y compartir con usted y compartir conocimientos con los auditores. Les agradezco mucho las palabras que señalaron hacia mi persona. Digamos, yo soy un humilde servidor nomás y trato de apoyar con mi grano de arena en este tema de la copropiedad, a la cual me dedico exclusivamente. La verdad que llevo muchos años, prácticamente toda mi vida como abogado en este tema de la copropiedad. Yendo a la pregunta que tú me estás haciendo, la verdad que el tema de la morosidad debe ser uno de los tantos dolores de cabeza de los administradores, porque efectivamente, si bien es cierto, tiene algunas herramientas, pero muchas veces considera la comunidad y con justa razón que pueden ser insuficientes. Pensemos que una comunidad no tiene fines de lucro, por lo tanto maneja dinero, efectúa gastos y después se los cobra a los copropietarios. Normalmente lo hace de esa forma. Entonces, si los copropietarios no le reembolsan estos dineros que ha gastado la administración en 1 o 2 meses y eso se multiplicara por toda la comunidad, sencillamente la comunidad quiebra de inmediato. No tiene ninguna posibilidad ni siquiera recurrir al banco que le preste dinero. Entonces, en ese sentido, hay herramientas que yo creo que son eficaces. No sé si soluciona el problema completo, pero ayudan bastante. La primera herramienta, yendo al punto concreto, es el corte del suministro eléctrico. Debe ser el único caso en el ordenamiento jurídico chileno que por existir una deuda con un tercero que no dice relación con la energía eléctrica, porque estamos hablando del copropietario está al día en su energía eléctrica, sin embargo la administración, la ley de copropiedad lo faculta al administrador para poder efectuar el corte del suministro eléctrico de la unidad morosa,
previo cumplimiento de algunos requisitos. Fundamentalmente el requisito más importante es tener una morosidad de 3 o más meses de gastos comunes, ya sean meses continuos o discontinuos. Puede proceder al corte, necesita que esa facultad esté establecida en el reglamento de copropiedad y necesita también una autorización del comité de administración para cada caso en particular. No es genérica, sino para cada caso en particular. Para que nos quede claro a todos los que estamos, o los que están escuchando en realidad, ¿a qué se hace referencia con cuotas continuas o discontinuas? A lo siguiente, continua sería enero, febrero y marzo. Ya, Y discontinua sería enero, marzo, mayo. ya. O sea, aquí lo importante es que hayan 3 cuotas cualquiera, Ujú. porque antes, ¿qué es lo que pasaba? El deudor normalmente pagaba mes por medio. Entonces, Claro. para llegar a los 3 meses, necesitamos prácticamente 5 meses o 6 meses. Ujú. En cambio, al ser discontinua, da lo mismo. Son 3 cuotas completas, o sea, no pueden ser partes de cuota. Son 3 meses completos de deuda de gastos comunes. Perfecto. Ok, correcto. Ahora, entonces, tú dices que, de acuerdo a la ley, tiene la comunidad la facultad de cortar el suministro de energía eléctrica. ¿Esa es la única herramienta que tiene la comunidad para cobrar el gasto común? En cuanto a herramientas de esas características de corte de un suministro, sí, es la única y la verdad que incluso hay jurisprudencia de nuestros tribunales superiores que no es posible cortar otro suministro ni ningún otro servicio. Ahora, eso no se opone a que se le pueda, además del corte de suministro eléctrico, efectuarle el cobro del interés máximo convencional o el inferior que establezca el reglamento de copropiedad. La verdad que no es bajo el interés máximo convencional, es alrededor de un 2,5, 2,6% mensual, y si eso lo trasladamos a un año es casi un 30%, o sea, ya es una sanción importante. Y la otra alternativa, no es que sean en subsidio, puede ser también interponerse desde el primer día, es una demanda ante los tribunales civiles, donde se puede sacar, embargar la propiedad y sacarla a remate. Ujú. Ahora, en el caso de que ya van a ser 3 meses, nosotros le vamos a cortar el suministro eléctrico, aún así esta persona no quiere pagar, ¿existe la posibilidad de restringirle el uso de las áreas comunes? Por ejemplo, si tenemos, no sé, quinchos, restringirle a esta persona porque no ha pagado los gastos comunes, que no utilice los quinchos. ¿Eso es factible o no? Eso no es posible. Eso no es posible. Tal como yo te lo estaba comentando, existe un fallo de la Corte Suprema de hace algún tiempo atrás, en un caso parecido al que tú me estás preguntando, y se le negó el acceso a la piscina a la hija de la propietaria, aduciendo que había una morosidad en el pago de los gastos comunes, y la Corte Suprema fue muy clara de que no se puede cortar ni restringir ningún otro servicio. Y además que sería casi de nunca terminar, porque supongamos que se podrían restringir ciertos servicios, entonces le podría restringir el uso del ascensor, Claro. le podría restringir entonces que no pueda acceder por el portón peatonal, le puede entonces al final impedir el ingreso al edificio. Entonces es de nunca terminar. No se puede cortar, ni suprimir, ni restringir ningún otro servicio o área común. Ok. Oye, buenísima la declaración que hace José Manuel, porque muchas veces se optan y se reglamentan incluso a un reglamento interno de las comunidades de convivencia, en que dice, sí, ya se le cortó el suministro eléctrico, ahora procedemos a... hay en un edificio en particular que no le recibían las cartas, en otro edificio que no les dejaban utilizar los quinchos, cosas así. Entonces tú dices que no se puede. La sala multiuso. Las salas multiuso Mira, también. a ver, Gimnasio lo tampoco. que pasa es que no se puede, pero yo entiendo de que de repente la gente se siente un poco molesta, porque me ha pasado en algunos casos de comunidades que he asesorado, donde hay un poco abuso de parte del moroso. Una vez me pasó un caso que puede ser una anécdota, pero le cortaron el suministro eléctrico y compró un generador eléctrico y se dio energía eléctrica. Entonces, ahora uno también piensa, por ejemplo, el tema de la calefacción. Es un servicio que está prestando la comunidad y resulta que todos los que están al día le están pagando al moroso Claro, la calefacción. lo están está la subvencionando. calefacción gratis. Ya. Pero bueno, para eso están estas herramientas que hemos hablado, el corte de luz, el cobro de intereses y finalmente la demanda ejecutiva, donde se le puede sacar a remate la propiedad. O sea, no es menor. Me quiero abocar en algo. Ya. Este residente no quiere pagar, pero nosotros no queremos llevarle una demanda, no queremos ir todavía porque son 4 meses solamente. ¿Existe la posibilidad de que cuando él quiera pagar nosotros le aceptemos solo el 100% de la deuda?
O sea, no Sí. aceptar abonos. en No otras aceptar palabras. Claro. Eso por las normas del Código Civil, Ujú. que establece los modos de extinguir las obligaciones, refiriéndose especialmente al pago, Ujú. establece que es una facultad del acreedor, en este caso el acreedor es la administración, la comunidad, ¿no es cierto? Es una facultad de recibir abonos o pagos parciales, pero la obligación es del deudor de pagar la totalidad de lo adeudado. ¿Mm? Ahora, Perfecto. eso no impide, tal como lo estoy diciendo, la facultad uno las puede ejercer o no ejercer. Claro. Si quiere, en definitiva, aceptarle el abono y llegar a un acuerdo de pago, en pago al cheque a fecha u otro, lo puede hacer, está dentro de sus facultades, pero no hay una obligación. Y eso dependerá, bueno. creo yo. Yo creo que el tema de la morosidad hay que analizarlo también en cada caso en particular, porque yo creo que por una parte existe no sé si la palabra es muy fuerte, pero el que sencillamente no paga porque no paga, para no ponerle un calificativo, pero hay otros que efectivamente tienen un problema, ya sea porque han perdido un trabajo, Claro. tienen una enfermedad o tienen una enfermedad de un pariente. Entonces, ¿cuál es mi recomendación en ese caso? La persona que tiene un problema, que se acerque a la comunidad, se acerque al comité de administración y al administrador, haga un ofrecimiento, un plan de pago de cómo puede salir de la deuda. Mm. Pero aquel deudor que sencillamente no paga, no da ninguna explicación y llega al día siguiente con un auto nuevo, me ha Claro. tocado a Sí. ese nivel, entonces bueno, eso no se entiende. No, a muchos les encanta hacer la bicicleta para joder. ¿verdad? Exactamente. Entonces, claro, entonces eso por supuesto que perjudica a la comunidad, tú dijiste. ¿Verdad? Si pasa una cantidad determinada de personas que no pagan durante un mes, la comunidad se va para abajo. El promedio nacional de morosidad, digamos, los primeros del primer mes del 17%, 19%. ¿Verdad? Eso significa entonces que quien emite un gasto común sabe que un 20% aproximadamente no le va a pagar ahora oportunamente. Claro, algunos que van más atrasados van a pagar, pero en estricto rigor eso perjudica a la comunidad, porque si yo gasté 100 y voy a recibir 80, ¿qué hago con la diferencia? Porque Exactamente. tengo que seguir. Yo creo que eso no sé si todos las personas lo tienen claro. Aquí las comunidades están manejando el dinero que es de la misma comunidad y si gasta 100, esos mismos 100 los tiene que recuperar. Entonces, no es un problema de que le condonen la deuda y no pasa nada, no, se le va creando un problema financiero a la comunidad si no recupera el 100%. Un Sí. problema de caja importante. Claro. Claro. Y en Sí. definitiva, ¿eso qué significa? Que le traspasa el problema a la comunidad, porque la comunidad no va a tener los recursos para, por ejemplo, financiar obras de remodelación o para pagar los sueldos, para pagar las imposiciones, para pagar las cuentas de luz, gas, y en todos esos casos le van a aplicar multas e intereses mucho más elevados. Entonces, A propósito de eso, me parece, y por eso te lo pregunto, es parte de la sanción también podría ser el que las multas o los intereses que se cobrara, que cobrara, por ejemplo, la empresa distribuidora de la energía eléctrica, ¿verdad? A causa de algunos morosos, ¿se les podría aplicar a ellos esa multa? Perdón, ese interés. sí, ese costo financiero Claro. que significa... No, la ley no lo establece de esa forma, sino que establece de que la sanción es el interés máximo convencional respecto a la deuda. Ahora, hay una norma en la ley de copropiedad que establece que en el caso de que la deuda afecte a la comunidad, pero en forma importante, no por el cobro de un interés. Supongamos que producto de que no pagan los morosos se cayó un ascensor. Ahí yo creo que se podría iniciar una acción en contra de esos morosos haciendo referencia a esos daños que se están produciendo, o los perjuicios que se están produciendo a la comunidad. Pero eso ya va a ser un juez el que va a resolver y va a haber que llevar este tema a tribunales y ahí podemos estar varios años. Entonces yo diría en principio no le podemos traspasar tan fácilmente ese tipo de El mayores pago costos que tiene. de ese costo, es decir, Sí. la comunidad paga el costo por los morosos. O sea, lo pagan todos. Claro. Lo pagan todos, Todo. entonces por eso es que es importante ejercer oportunamente las acciones legales y de presión que existe. Ojo con esto porque hay administradores que no lo saben, todas las deudas prescriben. Sí, claro. Entonces, mientras más tiempo dejan pasar, más posible es que la deuda empiece a prescribir. La deuda como título ejecutivo que me permite el embargo y remate de la propiedad prescribe al cabo de los 3 años. Entonces Claro, quiere decir 36 que meses. agosto del 2019, este mes, me estaría prescribiendo agosto del 2016, porque Claro. prescribe mes a mes. Claro. Claro. Entonces yo hoy día, si yo ya tengo una deuda de 3 años, tengo que ya tener presentada la demanda
porque se suspende el plazo una vez que la demanda se encuentra notificada, no solamente presentada, Ya. notificada al deudor. Entonces, si yo tengo un caso de una deuda que empezó a generarse en agosto del 2016, tendría que este mes tener presentada y notificar la demanda para que no empiece a prescribir el mes más antiguo. Y eso entonces, Mira. ¿quién debe demandar? El administrador con Así la es. venia del comité. Digamos, yo creo que el comité es el que tendría que instruir. Mira, en estricto rigor creo que no sería necesario la autorización del comité, porque esto es una facultad que tiene el administrador de representar a los copropietarios y de cobrar los gastos comunes. Ahora, ¿qué pasa? Que normalmente una acción de este tipo tiene un costo, ¿no es cierto? Claro. Y esa autorización, dado que es un gasto, por así decirlo, especial, distinto, no es ordinario, ¿no es cierto? No se hace todos los días. Entonces, Claro. en ese caso habría que pedirle la autorización al comité e informar al comité. Yo creo que una buena gestión de administración está de la mano con el comité y el comité finalmente dará la directriz o autorizará el gasto, porque normalmente hay firma conjunta, entonces Claro. finalmente va a autorizar el comité. A propósito de comité, y pasando a otro tema, ¿qué? No, yo antes tengo que hacer una mención. ya. Nosotros, por ahí, José Manuel decía que hablábamos muy bonito de él, ¿cierto? Ah. Que era una inminencia y todo Sí. el tema, ¿te acuerdas? Sí. Pero yo no soy la única. Mira, por aquí me está ver. llegando un mensaje que primero, bueno, ella es Luisa Cortés Puebla, que ella Ah. te conoce desde los inicios, ya cuando ella partió en esto de la administración. Ella dice, este abogado desde mis inicios ha sido una inminencia en el tema de la copropiedad. Ah, mira. ¿Viste? No somos solo nosotros, Mira. ¿ya? Ella quiere saber dónde puede conseguir el libro. ¿Dónde? Ya. Mira, Aquí lo tengo. para hacerte franco, la comercialización. Bueno, agradezco las palabras de Luisa. de De la Luisa. señora Luisa. No tengo el gusto de conocerla personalmente, pero le mando saludos desde acá. El libro está publicado por la editorial Thomson Reuters y déjame ver si sale en el mismo libro aquí algún domicilio. Sale aquí Miraflores 383, piso 10º. No sé si con eso le puedo ayudar en algo, Por pero yo no lo favor, comercializo José el Manuel. libro. Verá, muy buen abogado, pero mal vendedor. Pésimo vendedor. En el espacio M venden ahí, está Tom Rose. Espacio Ah, M. espacio, Espacio M, M. que queda donde Ya. estaba el Mercurio antiguamente, ¿verdad? Sí, gracias Dani. Se agradece. Al costado. Ah, bien, Ah, mira. perfecto. Ya. Ok. Ahí Espacio está. M. Entonces en el espacio M, la librería que hay allí lo puede encontrar. Se llama La Copropiedad Inmobiliaria y de la editorial Thomson Reuters. Ok. Bueno, una tarea. ¿verdad? No, Eso fue un paréntesis. Claro, sí, No, ok. no. Bueno, estábamos conversando de los comités de administración. ¿Verdad? Y mi pregunta es entonces ahora, ¿qué es el comité de administración y qué representa? Mira, creo que es una pregunta muy interesante de responder porque hay mucho desconocimiento. Las personas piensan que en este sistema de la copropiedad, desde el momento que uno es dueño de un departamento y copropietario en los bienes comunes, la decisión pasa por todos los comuneros. La verdad es que eso no es así. En parte es verdad, pero hay que entender que la Asamblea de Copropietarios, que es el órgano soberano y supremo, no se reúne todos los días. No. La obligación legal es reunirse a lo menos una vez al año. Por lo tanto, ¿qué es lo que establece la ley? La ley le da en el intertanto al comité de administración, le da la representación de la Asamblea con todas sus facultades, salvo las materias propias de Asamblea Extraordinaria. O sea, hay un listado en el artículo 17, que son 13 materias que son propias de Asamblea Extraordinaria, respecto al cual el comité no tiene facultades, salvo que se lo hubieran delegado expresamente. Pero Ya. partiendo de la base de que no se la delega, el comité de administración, por lo tanto, su línea divisoria, o sea, hasta dónde puede llegar es cualquier tema, salvo las materias propias de Asamblea Extraordinaria. Ahora, esta facultad yo sugiero ejercerla con prudencia, porque vamos a la parte práctica. El comité de administración, de acuerdo a esta norma, por ejemplo, podría autorizar gastos extraordinarios siempre que sean inferiores a 6 cuotas de gastos comunes. A 6 meses, claro. A 6 meses. Me explico. Si el gasto común mensual del edificio son 10 millones y se requiere para aprobar 6 o más cuotas, o sea, más de 60 millones, 60 o más millones, se requiere una asamblea extraordinaria. ¿Y 49? Pero 49 no. No. Ya. Entonces con 49 lo puede aprobar el comité, pero
Yo creo que cuando estamos en cierta medida metiéndonos las manos en el bolsillo de todos los copropietarios, salvo que sea un tema muy especial o muy urgente, ¿no es cierto? Muy grave, Pero, puede o ser. muy grave, ¿no es cierto? Pero en principio proyectos de envergadura de muchos millones, como lo que estamos hablando, o sea, yo creo que un proyecto que son más de 10 millones, debiera ser aprobado por asamblea o por último la asamblea tomar conocimiento de que se va a hacer un determinado proyecto, porque eso creo que es la prudencia, ¿no es cierto? Pero la facultad legal la tiene. No, de acuerdo. Yo quiero saber algo respecto a las multas. Por ahí hemos leído en la prensa, sobre todo en un diario en particular, que dice que las multas que se aplican por temas de convivencia, generalmente son por convivencia, ruido molesto, cosas así, no se pueden cobrar los gastos comunes. Eso lo aseveran. Ahora yo quiero saber, si no se pueden cobrar los gastos comunes, ¿dónde lo cobro? ¿Y cómo lo hago? ¿Qué hago? Bueno, es efectivo que la ley no le da el carácter de gasto común a la multa, a la multa relativa a infracción al reglamento, porque la sanción por el no pago de los gastos comunes, cuando estamos hablando de los intereses, el interés sí yo lo puedo cobrar conjuntamente con los gastos comunes. Bien. Pero cuando estamos hablando de una multa por infracción al reglamento de copropiedad de otro índole, ruido molesto, por ejemplo, yo como comunidad, digamos, yo no veo inconveniente en efectuar el cobro en forma conjunta, pero el deudor en definitiva va a poder aceptar o no ese cobro y por ende me podría pagar nada más que el capital y no la multa. Y entonces voy a tener que recurrir a los tribunales, al juzgado policial local, para poder cobrar esa multa. Ok. A mí me llegó una multa, bueno, esto dentro usted y yo, nada más, ¿ya? Me llegó una multa por un tema en particular y me la enviaron por carta certificada. ¿Eso tiene algún registro? ¿Es importante se debe enviar las multas por carta certificada o no es necesario? ¿O basta con una papeleta que llegue? No está regulado, la verdad. ¿Ya? Esa multa interna que aplique el comité de administración tiene que sí estar establecido esa facultad en el reglamento de copropiedad. Claro. Por lo tanto, el reglamento podrá establecer algún procedimiento o no. Y a tu juicio, ¿es importante que cada vez que, en este caso, el comité de administración y la administración aplique una multa, tener la evidencia de esa multa? Porque yo como residente podría decir, yo nunca lo hice. Y nos podríamos ir todo el día peloteando que tú fuiste, no, yo no fui. Dicen por ahí que es más fácil demostrar el hecho que negarlo. ¿Cómo se puede hacer eso? Mira, sin duda que es un problema complejo. Yo no diría que hay una única solución, porque yo creo que es legítimo que el infractor, la comunidad tenga como acreditarle que cometió la infracción. Ahora, lo que pasa es que también de repente nos vamos al otro extremo y hay infractores que niegan la infracción y sabiendo que la han cometido. Por ejemplo, el otro día me pasó en un edificio donde un copropietario usó el estacionamiento de visita durante un mes y no pagó la multa. Entonces, yo creo que Ya abusó. hay un abuso. Claro. Hay un abuso. Entonces, ¿dónde dejar la línea del abuso, ya sea de la comunidad, porque podría haber un abuso de la comunidad también el cobro de una multa, Claro. ¿no es cierto? O el abuso del infractor? Yo creo que ahí hay que aplicar un poco el sentido común. Y se le... a ver, dependiendo del tipo porque yo te podría decir, lo mejor sería tener un notario y el notario certifique, pero seamos Claro. prácticos, eso no va a pasar, digamos, no vamos a sé. tener esa posibilidad. Entonces, yo creo que dependiendo de la naturaleza de que se trate, si por ejemplo estamos hablando de ruido molesto, yo creo que si hay reclamos de ruido molesto del mismo día, a la misma hora, de varios copropietarios que lo hicieron llegar en el libro reclamo y si lo hicieron llegar por mail al administrador, más de uno estoy hablando, Ya. yo creo que eso ya es una prueba suficiente. Ahora, si Bien. el mismo conserje, por ejemplo, puede constatar en el libro de novedades que efectivamente existen ruidos provenientes de tal departamento entre tal hora y tal hora, que él llamó por citófono y no le hicieron caso, etcétera, bueno, ya va quedando un registro. O sea, hubo 3 propietarios que reclamaron, lo dejaron estampado, hay la acción del conserje que llamó por citófono, dejó estampado en el libro. Entonces, por eso creo que hay que ir fabricando las pruebas de tal forma de que esto no sea una sorpresa, entre comillas, para el propietario o para el infractor. Ahora, ¿por qué es importante estas pruebas adicionalmente? Porque el artículo 32 de la ley establece que hay una obligación solidaria en el pago de las multas entre el infractor y el propietario.
Entonces Claro. también hay que acreditarle el día de mañana al propietario de que su infractor, arrendatario, pariente o lo que sea, O visita incluso, ¿verdad? o visita, se estaba portando mal. Bien. Ok. Volviendo al tema de los comités de administración. Hay, primero, saber cuáles son las facultades que tiene. Porque tú dijiste recién que tiene todas las facultades que... La representación. La representación, digamos, de De la una asamblea. asamblea ordinaria. Eso incluiría, por ejemplo, la incorporación de otro integrante de comité, a falta de uno, por ejemplo. A ver, en principio la facultad de nombrar a la asamblea, digamos, de designar al comité de la asamblea, esa es una facultad Sí. soberana. Ahora, hay que entender que es bastante corriente que entre el nombramiento de un comité a la siguiente asamblea pasan o pueden pasar muchas cosas. Sí. Puede renunciar la persona, puede vender el departamento, por lo tanto ya no cumple el requisito. Fallecer. Puede fallecer también, ¿no es cierto? Entonces hay varios imponderables y si cada vez que se va a producir, yo tengo una comunidad que yo asesoro que son 12 miembros del comité. Porque 12. son 12. 4 torres y son 3 por torre, o sea, son 12. Imagínate que entre un año y otro Wow. realmente pueden ser designados por 3 años. Sin duda yo tengo muchos cambios. Claro. Y si voy a llamar cada vez a una asamblea que son 250 departamentos para designar a alguien que renunció, entonces mi recomendación es que al momento que es designado el comité de administración, se le dé la facultad a ese mismo comité para poder designar reemplazante en el caso de falta, ausencia, impedimento o renuncia de algún miembro. Ahora, si todo el comité renuncia o la mayoría del comité renuncia, hay que llamar a una asamblea. O sea, que habría que dejar en acta, ¿verdad?, esa facultad que la asamblea le está dando al comité. Generalmente no se hace. Por lo tanto, incluyendo lo que tú estás diciendo, entonces sí tendrían esa facultad. Sí podría. Perfecto, Sí podría, y excelente. es la recomendación, digamos. Oye, y a propósito, perdona, pero No, a no. propósito, si alguien se excede, por digamos, Oh, un comité... Estamos súper conectados. Sí, Mira, yo estaba anotando la misma pregunta. Ah, ya, ok. Sí, Si ya, un, bien. si un comité se excede, ponte tú, eran 3 años, o sea, nunca se dijo que eran 3 años, pero están 3 años, pero pasa el tiempo y no llaman a asamblea, ¿verdad?, sabiendo que la administración le ha advertido que son 3 años y que ya se cumplió y que hay que llamar a asamblea, pero para no dejar el cargo porque todavía están... Quieren terminar cosas. En realidad claro. quieren terminar bien el periodo. Claro, pero esa es y con buena intención tal vez, pero ¿sigue siendo legal el que ellos ejecuten obra de administración o trabajo de administración? Bueno, yo creo que a esos comités hay que decirles que es posible la reelección. ¿Ah? Sí. La reelección incluso la ley lo permite en forma indefinida. No hay límite, o sea, alguien podría ser 20, 30 años miembro del comité, pero tiene que ser reelegido. Respondiendo a tu pregunta, lo que establece la ley es que el comité dure sus funciones, el periodo le designe la asamblea, el que no puede exceder de 3 años. Por lo Claro. tanto, ese es el tope. Ahora, por otra parte, existe otra norma que obliga al administrador de rendir cuenta de su gestión a lo menos una vez al año. Entonces, la verdad que en estricto rigor una comunidad debería hacer una asamblea todos los años y por lo tanto, en la figura que tú me estás señalando, sería sobre la base de que no hayan asamblea en 3 años. Te fijas que ya es una irregularidad. Pero supongamos que se hicieron la asamblea, pero no se designó al comité o no se trató el tema. Yo creo que ahí es perfectamente, si el periodo ya está venciendo o ha vencido, que dado que la asamblea ordinaria se puede tratar cualquier tema de interés de la comunidad, perfectamente y teniendo presente que estaría venciendo el periodo o habría vencido, yo creo que cualquier persona en la misma asamblea podría pedir que se trate el tema de la elección o reelección del comité de administración, que es distinto a lo que es la remoción. Sí. Que lo puedo quizá explicar en Sí, por palabras favor. simples. El nombramiento del comité de administración se da básicamente cuando vence el plazo o cuando hay renuncia de algún miembro. En ese caso es una asamblea ordinaria, con los quórum que son bastante sencillos, que con la mayoría de los presentes. En cambio, estamos hablando de la remoción o destitución de los miembros del comité cuando no hay renuncia y el plazo está vigente. Y eso ya en materia de una asamblea extraordinaria con un quórum calificado. Ok, gracias.
para que quede claro, venció el plazo, voy a poner un ejemplo, venció tu mandato o tu, digamos, facultad o nombramiento en abril. ¿Verdad? Y en abril o mayo se debió haber llamado asamblea. Ya estamos a agosto. ¿Verdad? Todo lo que ha sucedido entre abril y agosto, ¿verdad? ¿Este comité está actuando legalmente o no? A ver, lo que pasa es que yo creo que habría que ver bien la situación si estamos hablando que está dentro de los 3 años o, Sí. o no. Excedieron los 3 años. Excedieron los 3 años. Esa es la consulta que tenemos. En ese caso, a mi entender, ese comité está actuando de forma ilegal. O por lo menos estaría, digamos. Estaría, pero quien en definitiva declara la ilegalidad y la nulidad de un acto son los tribunales de Los justicia. tribunales, claro. Entonces ahí tendría que ser, en este caso el Tribunal de Policía Local, el que declarara si esa actuación de ese comité después de vencido el plazo ha sido legal o no legal. Yo creo que en principio, en la forma que tú me lo estás preguntando, me parece que sería ilegal. O al menos incorrecto. O incorrecto. Ahora hay que ver la forma en que hubiera sido nombrado, porque a veces se le pone una cláusula cuando es nombrado el comité que durará tal periodo, y si al término de esa gestión no se efectúa un nuevo nombramiento, se entiende prorrogada su función hasta la siguiente asamblea. Ah, se puede hacer eso. No veo ningún impedimento Mira. Eso está muy bien, hacerlo. claro, En ok. hacerlo, porque no siempre calzan las asambleas en el mismo periodo. O sea, Sí. van saliendo problemas. De repente hay comunidades que hacen 2 asambleas o 3 asambleas en un año y resulta que después no hacen durante 12 o 14 meses otra asamblea. Claro. Entonces, yo creo que es bueno no dejarlo tan amarrado en un plazo, si es que por a ese motivo se extiende un poco el plazo. Además que la asamblea, que hay que hacer una vez al año, no dice exactamente que es cada 12 meses. Dice No, una vez al una año. vez al año, claro. Por lo tanto, yo la del 2018 la puedo hacer en marzo y la del 2019 la puedo hacer en agosto y estoy cumpliendo con la norma. Claro, Mira. correcto, perfecto. Ok. Tengo más dudas. Sí, Y, por y favor. todos me insisten dónde se compra el libro. Ah, Ahora están escribiendo por Instagram y también dónde compramos el libro, y por ahí dijeron espacio 3. sí. ¿Sí? Espacio 3 es un pequeño mall. ¿Mall se llama? ¿verdad? Espacio M. Perdón, Eso, Espacio M, tren que mayor. está donde antes Espacio estaba el M. Mercurio, que es justo en la esquina de Morandé con compañía, como el programa ese. Morandé con compañía al frente de los tribunales. programa. Bueno, igual Sí, que el igual que programa. Para acordarse. Claro, o lo más antiguo como yo, donde estaba el Mercurio, Ah, Claro. muy bien. en esa esquina. Nos vamos a ir a unos comerciales y volvemos. Bueno, Perfecto. bien, ya estamos de vuelta hablando de copropiedad con este programa, ¿verdad? Que se llama Hablemos de Copropiedad, pero estamos hablando de copropiedad porque en este rato no hemos parado, hemos estrujado a José Manuel, no lo hemos Sí. dejado respirar, pero ¿Y dónde se compra el libro? En Espacio M. en Espacio M, en una librería que hay allí, ¿verdad? Y el libro se llama La copropiedad Es que inmobiliaria. estoy invadida de preguntas dónde se compra el libro. Sí, claro. Así que ahí lo puede comprar, puede pasar, seguramente va a estar. Y si no está, lo pueden cargar. Yo creo que van a estar interesados los libreros en promover el libro y en venderlo, porque a todo el mundo le interesa la venta, menos a don José Manuel, que no tiene idea cómo venderlo. Pero bueno, nosotros le estamos haciendo la publicidad que él no hace. Se agradece, pues se agradece. Pero me gustaría que repitieras por qué se generó este libro, porque estuvimos hablando cuando no estábamos al aire, que en realidad tú no ganas nada con el libro, muy poco. ¿Por qué? ¿Por qué nace esta intención de generar este libro, de elaborarlo? A ver, esto en cierta medida, bueno, tiene un poco de historia, pero lo voy a contestar en forma simple. Este es el segundo libro. Ujú. El primer libro fue cuando fue mi memoria de prueba. Cuando yo estaba en la Mira. Universidad Católica había que hacer una investigación sobre algún tema, y la verdad que yo me entusiasmé con el tema y estuve trabajando un año en ese libro. Wow. Y la verdad es que después lo llevé a la editorial jurídica y la editorial jurídica se interesó en publicármelo, y ese se llama Administración de las Comunidades de Copropietarios. Y ese fue el punto de partida mío con ese libro. Y yo te diría que ese libro me ayudó a empezarme a especializar este tema, porque yo todavía no me había recibido, todavía no estaba titulado abogado, Mira. ya tenía un libro sobre un tema bien específico que no había nada escrito en Chile. Entonces yo después ya me sentí en la obligación, que cuando cambió la ley,
hacer un trabajo un poquito más completo, que no solamente abarcara la administración, sino que todo el régimen de copropiedad. Me tocó participar bastante en la tramitación de la ley de copropiedad, entonces creo que era lo lógico era hacer un libro sobre la nueva ley y no quedarme con el libro antiguo. Perfecto. Acaba de dar en el clavo. Hay nuevas modificaciones, se viene una nueva ley. ¿Qué te parece esa ley que viene? Mira, a ver, lo que pasa es que quizás eso daría Muy extenso. Sí. para otro programa. O para unos cuantos. O para unos cuantos programas. Yo creo, en principio, no me gusta un poco la presentación de este proyecto en cuanto a que esto es borrón y cuenta nueva, porque se deroga la ley de copropiedad y se dicta una nueva ley. Sí. Yo creo que la ley de copropiedad inmobiliaria es bastante completa, mucho más completa que había hasta el año 97, que estaba la ley de venta por piso, la ley 6071, o sea, es un mundo de diferencia. Ahora, obviamente que todas las leyes necesitan irse perfeccionando y pueden irse haciendo modificaciones tal como se han hecho hasta ahora. Ha tenido varias modificaciones que han ido complementando. Entonces, mi observación general es que yo creo que no era necesario derogar esta ley y dictar una nueva, sino que se le podrían haber hecho algunos cambios específicos. Ahora, dentro de lo que es el articulado mismo, yo creo que hay cosas que son interesantes, hay otras que no estoy muy de acuerdo. Creo que se le está dando mucha importancia a los arrendatarios. Sí. Yo también he sido arrendatario, pero creo que esto se llama copropiedad, no se llama coarriendo. Claro. Entonces la verdad es que yo creo que los arrendatarios, encantados que participen en una comunidad en la medida que representen al propietario, pero no de mutuo propio. Creo que también hay otra crítica que me estoy hablando de memoria, porque Sí. el proyecto no lo tengo aquí a la mano. Se está estableciendo a modo de obligación, porque podría ser por último una recomendación de hacer 2 asambleas ordinarias al año. Claro. A mí me parece que eso es innecesario. Actualmente la ley establece un mínimo, que es una al año. Si la comunidad quiere hacer todos los días una asamblea, la puede hacer. Claro. Claro. Pero establecer una obligación. Yo vengo llegando a una asamblea, les comenté, habían 3 personas. Claro. Wow. Y no se hacía hace 2 años. Mira. Entonces yo no veo necesario, y sí me interesaría, por ejemplo, otro tema que podría incorporarse en esta ley, de meter mayor en materia en lo que es la consulta por escrito. Es Sí. muy atractivo la consulta por escrito, yo la estoy utilizando mucho, porque la posibilidad actualmente de llevar un notario a una asamblea es casi imposible. Y carísimo. Y carísimo. Entonces yo estoy optando mucho de ocuparla en la consulta por escrito, pero lamentablemente la ley la ha ido limitando bastante en cuanto a las materias que se pueden consultar. ¿Por qué no se podría hasta aprobar la cuenta de la administración en una consulta por Claro. escrito? Claro. Perfectamente. Sí. La gente tendría el tiempo suficiente para revisar la cuenta y poderla aprobar o rechazar. Claro. Simple. Esas son cosas de las que tú estabas mencionando, que nosotros lo hemos estudiado bastante también y estamos plenamente de acuerdo con lo que estás señalando. Ya. Fíjate que hay un tema que es súper interesante. Hace poco tiempo atrás estuvo la vicepresidenta de los jueces de policía local junto con nosotros en el Colegio de Administradores en el Senado, en la comisión de... Claro. Y después tuvimos una reunión privada con ellos, ella como vicepresidenta del gremio y los representantes de acá. Y allí se señaló, ¿verdad? Nosotros decíamos que el promedio nacional de asistencia a las asambleas ordinarias es del 17%. Y ella me dijo, según nuestros cálculos, o sea, según nuestro estudio, ¿verdad? Es el 15%. O sea... Y Los el jueces están diciendo claro. que el 15%, nosotros estamos diciendo que el 17%, bueno, pero es Será más o el menos lo 16. mismo. Claro, es más o menos lo mismo. Entonces, Considerando que ese dato que tienen los jueces, que son comunidades que tienen mucho conflicto. además, Claro, que es un tema. sí. Por lo tanto, citar a 2 asambleas al año significa que va a bajar enormemente eso, porque la verdad es que la gente le da lata, le aburre, no le gusta ir a estas reuniones, ¿verdad? De asamblea, aunque se vayan a tratar temas que le pueden afectar a él, digamos, durante todo el próximo año. Y sobre todo que ahora con la tecnología hay muchas comunidades que están optando por estos software
que hay varios en el mercado, ¿no es cierto? Sí. Y eso le permiten a que yo creo que muy muy positivo, sobre todo para la gente joven que maneja más el tema de la computación y le permite poder tener acceso a toda la información de la comunidad. Claro. Entonces, para qué si a través de este programa puede ver todos los ingresos, todos los egresos, las actas de asamblea, reglamento de copropiedad, etcétera, etcétera, y además respaldos. y Los no, respaldos claro, de cada- los digamos, respaldos de cada uno. claro. ¿Por qué va a requerir 2 asambleas al año para que le digan lo mismo, digamos? Claro. Sí. Entonces yo no veo necesario. Sí, yo por eso, yo creo que es fundamental precisamente impulsar el uso de la tecnología, que incluso hasta las votaciones puedan hacerse también electrónicamente. Claro, actualmente, mira, a mí me preguntan mucho en el tema por ejemplo, ¿me pueden mandar el poder por WhatsApp? Claro, en estricto rigor no se puede, porque tiene que ser el original. ¿Te fijas? Claro. Entonces yo creo que ahí estamos, salvo que sea firma electrónica, pero no es el caso. Entonces estamos atrasados en eso. Estamos atrasados, Yo sí. creo que esas cosas hay que hincarle el Hay que diente. incluirlas. Sí. Por ahí alguien dice, que yo lo escuchaba decir a esa persona, Sí. que los administradores vamos 10 años atrasados. Sí. Y tú también lo conoces, que él lo dice Claro, eso. claro. Sí. Estuvo invitado Sí. el jueves pasado, ¿verdad? Sí, sí. Claro, los administradores en general en tecnología estamos unos 10 años atrasados, digamos, Sí. lo dicen expertos en Bueno, tecnología. pero hay que tecnología. pensar que la gente cada vez vive más años, así que no Sí, es tanto. verdad. Va a ser positivo. José Manuel, te quiero hacer una pregunta que en realidad no la estoy haciendo yo, la está haciendo Jaime Moscoso. Y él dice, vivo en un condominio de la Florida, actualmente hay un comité renunciado conformado por residentes. Ellos irán al juzgado de policía local a informar que no hay comité y nos dieron a entender que el mismo juzgado designará aleatoriamente un par de personas para que sean un nuevo comité. ¿Esto es correcto? Mira, yo le respondería a don Jaime lo siguiente. En primer lugar, la renuncia del comité de administración hay que hacerla en asamblea. Hay que renunciarle al órgano superior que es la asamblea. Ahora, no conocemos el detalle de este caso, pero supongamos que eso no fue posible o la asamblea tomó conocimiento de la renuncia, pero no designó a nadie. Yo creo que va por ahí. La ley de copropiedad permite poder recurrir al juzgado de policía local en un evento como este cuando no hay comité, porque tiene que haber un comité. Puede no haber administrador, pero Claro. comité tiene que haber siempre. Entonces, pero lo que está mal dentro de la pregunta que me están haciendo es que el juez designe aleatoriamente a cualquier copropietario. El juez no cita, digamos, el juez no elige a nadie. Lo que puede hacer el juez es citar a una asamblea, donde él no va a ir tampoco, va a mandar un notario que le va a encarecer el tema porque eso tiene un costo, ¿no es cierto?, que lo van a tener que absorber todos los copropietarios, pero va a ser en definitiva la misma asamblea que va a ser notificada judicialmente de la citación, la que tendrá que elegir al comité. Por lo tanto, no es el juez el que elige al comité. ¿Y qué pasa si ahora se llama asamblea? Van algunos, los menos, pero van y nadie quiere ofrecerse o nadie quiere tomar el cargo o los cargos. La ley, la verdad, que no se pone en esa situación. Yo diría que ahí hay que hacer un llamado a la cordura, al sentido común, y de repente puede ser que la gente no tenga mucho espíritu de servicio, ¿ah? Pero cuando le tocan el bolsillo, sí, ahí salen al tiro con que tienen más espíritu de servicio. Entonces, un edificio que no tiene, que está en una situación grave, que tiene un administrador o no tiene administrador y no tiene comité de administración, lo más seguro es que se le van a producir trastornos y problemas importantes, que eso va a tener un costo monetario importante. Al revés, y yo lo he visto, a mí me impresiona, tengo un edificio que asesoro que tiene varias de estas antenas celulares y ha colocado gigantografía, han hecho maravillas con el dinero, bien invertido en la comunidad, han cambiado todo el sistema de calefacción, han cambiado los ascensores, cambiaron todas las ventanas y pusieron termopanel, Buenísimo. hicieron Wow. salas de reuniones, cambiaron toda la iluminación, o sea, un edificio bien administrado y con sentido comercial, no solamente va a poder hacer todas estas cosas, sino que a la larga va a lograr que los departamentos tengan una plusvalía y valgan más. Entonces, Claro. si mi departamento que valía 100, ahora producto de una mala gestión de administración, que está con sello rojo, que no tiene los sensores clausurados, etcétera, cuesta 60, versus si yo me meto al comité de administración y quizás logro que este departamento en vez de 100 cueste 200,
creo que vale la pena el esfuerzo. Claro. Lo estoy viendo nada más que desde el punto de vista económico. ¿ah? Sí, claro, comercial, que de todas maneras es importante, porque Por supuesto. para muchas personas esa inversión es fundamental. Quizás la claro. inversión de su vida. Así es, por lo Entonces tanto. yo creo que aquí hay que intervenir y hay que meterse. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y en ese sentido yo encuentro razón a copropietarios que llevan mucho tiempo en los comités. Hay un poco de abuso del resto. Tú lo estás haciendo también, que sigue ¿Qué? nomás. Quédate ahí. Continúa. Y resulta que la otra persona, con suerte, le da el apoyo en una asamblea, pero nunca ha querido ser parte del comité, porque la gente que no quiere ser parte del comité siempre dice que es la más ocupada. Y yo Claro. no creo que la gente que esté metida en los comités, la Le gran sobre mayoría el de ellos, les tiempo. sobre el tiempo. No. Claro. Es una actividad adicional. ¿ah? Pero, Así es. pero vale la pena hacerla. Y a veces bastante ingrata, hay que decirlo. Bastante ingrata, sí. Pero no le hagan mala propaganda. Yo creo que eso lo está cambiando, está cambiando. Ahora, ¿es obligación que exista un comité de administración? También Sí. nos estaban preguntando Sí, eso. es una obligación. No así, tal como lo dije recién, puede ser que un edificio o un condominio no tenga administrador, porque en ese caso ejerce la función de administrador el presidente del comité. O sea, transitoriamente puede no haber un administrador, pero comité tiene que haber siempre. Y en ese caso, cuando se autoadministran estas comunidades, ¿el presidente del comité es el representante legal? Sí, pero eso hay que entenderlo en forma transitoria, porque hay una inhabilidad o incompatibilidad legal entre el cargo de administrador y miembro del comité. ¿ah? Pero en forma transitoria, si el presidente del comité, digamos, si la comunidad no tiene administrador por motivo que sea, el presidente ejerce ese cargo, pero en forma transitoria hasta que se solucione el problema. Y si quisiera mantener, o sea, la asamblea quisiera mantener a ese presidente de comité como administrador, Tendría que renunciar. tendría que renunciar, ¿verdad? Aunque Al- fuera al- ad honorem, ¿verdad? Tendría que renunciar al cargo de presidente o de integrante de comité para asumir como administrador. Mira, a mí me ha pasado a veces que los presidentes asumen después como administrador, pero son muy pocos los que son ad honorem, ¿ah? Sí. Porque me parece que es lógico Además, que justo, claro. es una actividad que además representa mucha responsabilidad, que puede ser llevada hasta los tribunales, ¿no es cierto?, por negligencia. Entonces, que tenga una retribución económica de mercado me parece que está bien, pero podría ser un administrador gratuito también, ¿no? Claro. No hay una De hecho- no hay problema, pero lo que no puede ser ejercer ambas funciones al mismo tiempo, y creo que tiene un sentido. El comité de administración fiscaliza y da las directrices a lo que es el administrador. Por eso a mí me gustaba más el término anterior. La legislación anterior hablaba de junta de vigilancia. Yo Sí. creo que es un órgano que vigila, que está revisando, fiscalizando. Claro. Porque con el término actual de comité de administración muchas veces confunde. pasa que el comité termina coadministrando con el Coadministrando. administrador, y eso creo que es malo. Claro, Son eso malos. al final provoca problemas bastante serios en la comunidad. Exactamente. Sí. Sí. José Manuel, estamos hablando de las responsabilidades que podría llevar esto de administrar, si es un miembro de un comité y todo el tema. Pero ¿qué responsabilidades individuales existen, individuales, civiles o legales para el comité de administración? Bueno, aquí se aplican las reglas generales en materia de responsabilidad. O sea, una persona que ejerce un cargo y actúa en forma negligente o en forma dolosa o comete un delito, ¿no es cierto? Apropiación indebida, estafa, etcétera. Bueno, tendrá que responder como cualquier persona y se aplican las reglas generales. Aquí sí se establecen algunas obligaciones especiales para el comité de administración que son bastante desconocidas, porque la mayoría son para el administrador siempre, Sí. pero al comité de administración le da una obligación que es importante, que es elaborar el plan de emergencia. Eso es una responsabilidad curiosa del comité de administración, en circunstancias que el comité no es experto en materia de plan de emergencia, pero lo establece el artículo 36 como obligación del administrador del comité, perdón, y debe ser después ratificado aprobado en una asamblea extraordinaria. Extraordinario, claro. Pero en general el resto de las obligaciones son más bien propias del administrador. Así es. Pero respondiendo a tu pregunta, aquí se aplican las reglas generales de responsabilidad, ya sean civiles o penales. En el caso del comité de administración, ¿está facultado para nombrar un administrador o removerlo? Sí. Como hablábamos hace un rato atrás, el comité de administración, de acuerdo al artículo 21, tiene la representación de la asamblea con todas sus facultades, excepto en las materias propias de asamblea extraordinaria. Si uno revisa el articulado
donde vienen todas las materias de asamblea extraordinaria, no hay ninguna relativa al nombramiento, remoción o cambio de administrador. Ninguna. Ya. Por lo tanto, en virtud de esa facultad de representación y dado que no es materia de asamblea extraordinaria, el comité tiene la facultad de poderlo designar o cambiar, sin perjuicio que la última palabra la tendrá la asamblea. La asamblea podrá ratificar o no, pero si no ratifica, ese acto es plenamente válido. No es que no tenga efecto. O sea, si hoy día, ¿no es cierto?, 1 de agosto, hoy día no es primero, pero supongamos fuera 1 de agosto, un comité designa un administrador y después llama a una asamblea y el 1 de noviembre y la asamblea decide no ratificarlo, significa que hacia adelante no es más administrador, pero en el periodo entre el 1 de agosto al 1 de noviembre su actuación Ejerció. fue válida y absolutamente legal. Una de las preguntas que nos llegaron es de un residente, y este residente indica que en su comunidad hay un departamento que ya tiene 35 cuotas de gastos comunes pendientes, ¿ya? Pero me indica que el dueño está murió. ¿A quién se le cobra? A ver, de acuerdo al sistema chileno del derecho de propiedad, todas las propiedades tienen un dueño. Si ese dueño ha fallecido, quiere decir que hay una sucesión, ¿ya? Obviamente que de repente se demoran en hacer los trámites, porque hay varios entes que participan, tribunales, impuestos internos, hay que pagar impuestos, etcétera, pero finalmente no conozco un caso de que nadie haya alegado Un departamento. son bienes caros, ¿no Un es bien cierto? raíz, claro. Un bien raíz. Pero supongamos el caso de que este señor no tenía absolutamente ningún heredero, no hizo testamento y se murió. Bueno, en ese caso el heredero forzoso, por así decirlo, es el Estado de Chile, el fisco. O sea, Claro. los bienes que no tienen heredero Heredero. pasan a ser del Estado. O sea, finalmente habría que revisar bien la situación específica, pero hay que cobrarle, no creo que no tenga heredero, debe tener heredero, habría que cobrarle a los herederos, y ahí, si no hacen una adjudicación, de decir, adjudicarse el bien a uno de ellos, en el intertanto, si ya está hecha la posesión efectiva, se puede mandar a cualquiera de los herederos por el total. Hay una obligación solidaria. Claro. Entonces eso lo facilita, porque supongamos que son 20 herederos, claro, demandar a 20 personas, pero basta con demandar a uno. Claro. Se demanda por el total porque es una responsabilidad solidaria el pago de los gastos comunes entre todos Y ellos. se va a embargar, tal como tú decías, en caso de que se haga Sí, independientemente de la cantidad de herederos. O sea, Claro. es Sí. la unidad la que se Exacto. puede embargar. Exacto. Comerciales. Oh. Comerciales. Tan rápido. Vamos y volvemos. No se vaya porque vamos a seguir conversando con José Manuel Figueroa. Ya estamos de vuelta con el programa Hablemos de Copropiedad. ¿Cierto, Carmen Gloria? Así es. Sí, Así es. sí. Sí. Pero yo tengo otra pregunta, puestas que nos están bombardeando en realidad de preguntas. Aquí dice, la inmobiliaria no vendió el estacionamiento y está disponible para la comunidad. Llevamos 5 años con un estacionamiento libre. Lo están ocupando para arriendo de los mismos residentes. ¿Esto es legal? A ver, de la pregunta no queda clara si estamos hablando que es un bien común o una unidad vendible. Creo que por la forma que lo está diciendo sería una unidad vendible, porque podría ser un estacionamiento de visita, ¿no es cierto? Que se le pertenece a la comunidad y no se pueden ejercer ningún acto distinto que no sea de visita, ¿no? No se pueden vender, ni arrendar, ni grabar, etcétera. Supongamos que es una unidad vendible, o sea, como podría ser que le quede un departamento o le quede una bodega, significa que tiene propietario. Tiene propietario. Ese propietario podrá, en el momento que estime del caso, ejercer las acciones correspondientes. Por ende, ojo con hacer uso de ese espacio, porque incluso si alguien está pagando un arriendo quizás por ese espacio, eventualmente está pagando mal el arriendo y después le van a cobrar de nuevo, porque le está pagando a un Wow. tercero quizás. Claro. No sabemos. Ahora, a mí me ha pasado más de alguna vez dentro de las comunidades que me ha tocado ver, es que las inmobiliarias, cuando ya venden el edificio completo, se olvidan que se les puede quedar alguna de estas unidades sueltas, por así decirlo, porque en definitiva no siempre están amarradas a un determinado departamento o supongamos que el proyecto incluía tener 2 estacionamientos por departamento y resulta que una persona compró un estacionamiento nomás porque no necesitaba otro.
Entonces yo lo que sugiero es llegar a un acuerdo con la inmobiliaria y que se lo venda a la comunidad a un precio costo, por así decirlo, un costo menor, ¿no es cierto? Porque si ya no lo vendió dentro de la comunidad, posiblemente no va a poder venderlo o no hay interés en venderlo, o por último, primero que haga, se lo ofrezca a los copropietarios mismos a un precio más barato, y si es que no hay interés, que se lo venda a la comunidad a un precio quizás inferior. Y de esa forma todos ganan porque compran barato, la comunidad, digamos, la inmobiliaria se logra vender el bien, pero pretender usarlo eternum sin pagar y ejercer actos de dominio sobre algo que no es propio, creo que tarde o temprano eso le va a traer problemas. O sea, podría ser peligroso para la comunidad, porque incluso la inmobiliaria podría o no demandar a la comunidad Sí. por estar haciendo Si uso. por hacer uso, solamente el uso. Y arrendándolo. Pero el problema es el arriendo, porque estás percibiendo un beneficio económico. Perfectamente le podría decir que ese pago debería ser para el propietario y Claro. que la inmobiliaria. Así que la recomendación es llegar a un acuerdo y poner el tema sobre la mesa y conversar con la inmobiliaria. ¿Mm? Y Correcto. quizás, si están dentro de plazo de las garantías, quizás hacer ahí una moneda de trueque. Claro, un acuerdo. Tenemos una Ah, serie de problemas, mira. tenemos filtraciones, Sí. tenemos que lleguemos a un acuerdo, transfiera el estacionamiento y nosotros solucionamos los problemas. No sé, habría que verlo en el caso específico. Todo es conversable. Todo es conversable, sí. Como también lo de SBO. SBO, Sí, así es, también es SBO, conversable. Servicio de Gastos Comunes y Sueldos para Edificios y Condominios, una gran solución al trabajo contable de los administradores y comité de administración. Y pensando en la economía y ahorro de su comunidad, SBO cuenta con un servicio de revisión de cuentas para condominios. Esto es mucho más práctico y económico que una auditoría tradicional. ¿Dónde los pueden encontrar? En el fono WhatsApp más 569-98240438. Así es. SBO. Una pregunta relacionada ahora con los administradores, ¿verdad? El mal que muchas comunidades tienen y que por supuesto es necesario en algunas comunidades. ¿Cuáles son las responsabilidades que la ley le señala, le establece a los administradores? A ver, la verdad que las responsabilidades dicen en relación con sus obligaciones, ¿no es cierto? Y la verdad que, mira, hay en el artículo 26 del reglamento de la ley, creo que son 18 numerales, Ah, donde vienen todas las obligaciones que tiene el administrador y las responsabilidades. O sea, yo siempre cuando hago clases les digo, cuando estén desvelados un día o ustedes fome la teleserie, pueden agarrar aquí el decreto supremo 46 y se van al artículo 26 y revisan aquí toda la obligación. Ahora, como te digo, son de la más variada tipo, porque en el fondo, por una parte, le corresponde el cuidado, mantención, reparación y administración de los bienes y espacios comunes. O sea, tiene que estar todo funcionando y como corresponde de acuerdo a la calidad con que fue construido el edificio. O sea, eso significa ver todo lo que es infraestructura, todo lo que son los equipos, las bombas de agua, si tiene calefacción, las calderas, los ascensores, las techumbres, etcétera, limpiar todo lo que son las descargas. Entonces, hay un montón. Pero a ver. acaba de decir algo que fue lo primero que nombraste, que estaba es responsable de la mantención de, ¿qué más dijiste? cuidado, reparación, reparación. administración Ok. de los bienes y espacios comunes. Ok, hoy en un edificio por Recoleta hubo un incendio, se quemaron algunos departamentos y el periodista de TVN decía, y la responsabilidad del administrador, ¿verdad? Porque no se mantenían los extintores. Los extintores, ¿verdad? No estaban al día, decía un residente, ¿verdad? Y mantenimiento en general, parece que no tenía plan de emergencia y parece que no se había revisado y que Metrogas no había hecho las mantenciones o las revisiones, seguramente certificaciones se El referían sello verde, del sello verde. seguramente, Ok. de las instalaciones de gas. Claro, pero eso es parte, digamos, de la responsabilidad Sí. que tiene el administrador y Sí. estoy de acuerdo con eso. Pero ¿qué hace un administrador si el propietario, en este caso el comité de administración, no le aprueba, por ejemplo, la renovación de los extintores o la recarga de los extintores? ¿De quién sería la responsabilidad? ¿Sigue siendo el administrador? Lo que pasa es que yo creo que es difícil trabajar
me estoy poniendo un poco en el zapato de los administradores, trabajar con un comité de administración en el cual cosas tan elementales como el tema de seguridad, el comité no le da la importancia debida y no le autoriza el gasto, porque el administrador no lo va a pagar con su bolsillo los gastos que significa este tipo de cosas. Entonces yo veo que ahí tiene dos alternativas: o llama a una asamblea de copropietarios, por último para que la asamblea resuelva estos temas, o renuncia a la administración, porque en el fondo estar corriendo el riesgo de que la comunidad no le autoriza el plan de emergencia, no le autoriza los extintores, no quiere contratar el seguro obligatorio de incendio, ¿no es cierto? Entonces, bueno, son cosas que son elementales. En relación a eso, la ley indica que los administradores están en la obligación, sobre todo con un punto en particular, que es la certificación de gas. Incluso indica que él tiene 10 días para presentarlo al comité y lo detalla muy bien. En ese caso, el administrador abiertamente lo puede ejecutar. A ver, en teoría sí, te diría yo, pero es que es muy difícil para un administrador poder ejercer sus funciones con un comité de administración que no le permite, que se niega, porque seamos prácticos, estamos totalmente de acuerdo en lo que dice la ley, que establece un procedimiento que incluso si el comité no le contesta dentro de un plazo determinado, él puede llegar y contratarlo. Bueno, ¿cómo lo paga después? Claro, No la pregunta. No le van a firmar el cheque, bueno, y hasta ahí llegó. Fíjate que a raíz de eso, en un accidente que hubo con unos ascensores, el ministro, pensando en las responsabilidades del ministro de la Vivienda, señaló que ellos iban a ser, o sea, el ministerio iba a ser majadero con las sanciones a los administradores que no tengan las certificaciones de ascensores al día. Él mismo decía que el 41% de los edificios, de los ascensores están certificados, o sea, hay más de un 60 y tanto % que no lo está. De acuerdo a tu visión jurídica, ¿será responsabilidad del administrador obligar a las comunidades o, de todas maneras, contratar la certificación de estos ascensores con todas las reparaciones que eso significa? A ver, mira, yo creo que ahí hay una pequeña diferencia, porque la certificación propiamente tal no es lo caro. No tiene, es lo más barato. ponle tú que costará, te invento, 600.000 pesos. Que dividido entre 100 departamentos, claro, son 6.000 pesos por departamento. O sea, y además se puede pagar con el fondo de reserva. Y se puede pagar con el fondo de reserva. O sea, yo creo que el tema no va ahí. El tema más bien va en que ustedes saben que la certificación de ascensores lo que tiende es a proteger la seguridad de los operarios, de los que hacen las mantenciones de los ascensores fundamentalmente. Sí. Todo el tema de iluminación, el tema de citofonía, etcétera. Entonces, el problema está en que se hace la certificación y el certificador va a levantar un acta con todas las observaciones. Y esas observaciones hay que cotizarlas en el mercado, fundamentalmente con la empresa que hace la mantención, porque no puede meterse otra salvo que uno cambie la empresa. Claro. Entonces yo creo que el problema o la piedra de tope viene ahí, cuando viene el listado de las observaciones, se cotizan y resulta que salen, no sé, 10 millones de pesos. Claro. Entonces, en el escenario que tú me estás señalando, yo creo que sería muy distinta la responsabilidad del administrador si él hizo la certificación y resulta que la comunidad se negó a hacer reparar las observaciones, a que sencillamente ni siquiera había hecho la certificación, nunca llamó ni siquiera a la empresa para que lo hiciera. Claro. Sí. Entonces yo creo que, bueno, aquí cada cosa hay que analizarla en su mérito y en cada caso en particular. Uno no puede decir en forma genérica, pero yo creo que aquí hay responsabilidades compartidas en general cuando se producen este tipo de situaciones, pero también puede haber negligencia del administrador y o del comité de administración. Perfecto. Y también de los copropietarios, porque si yo llego a una asamblea sabiendo que hay una norma que está vigente ya hace algún tiempo, que obliga a hacer la certificación, igual que la certificación de gases, y se le pregunta al administrador y no la ha hecho, se le pregunta en una asamblea, una vez al año o más de una vez al año se puede hacer una asamblea, y el administrador se encoge hombro y dice que no se ha hecho, que no sabe por qué no se ha hecho. Bueno, yo quizás como copropietario pediría el cambio de administrador de inmediato. Claro, porque es un peligro. Un peligro, o sea, yo creo que también puede haber fiscalización por parte de los mismos copropietarios. Y además que lo ven día a día porque se suben al ascensor y ahí debería estar el sticker, ¿verdad?, que dice que está certificado. Exactamente. ¿Verdad? Hoy día
deberían todos tener el sticker. Pero Y dos stickers, tiene que tener el de certificado y además el de que se hacen las mantenciones. Mensuales. Debería salir Así es. mensuales, el día que se ha hecho cada mes y quién la hizo, qué operario la hizo, tiene que salir hasta el nombre. así es, Sí. claro que sí. Por lo tanto, el señor ministro, lo más probable es que haya estado equivocado. Ahora, un dato súper importante, tal como tú dices, la certificación es lo menos, ¿verdad? Vale mucho menos de lo que tú acabas de decir. Por cada máquina, por cada 100 equipo. mil pesos creo ¿verdad? por máquina. Menos, porque ya. son como, bueno, casi 3 UF. O sea, Dependiendo, claro, sí. pero por Son ahí. cerca de 100 mil pesos Claro, por, y no más, por equipo, ascensor. ¿verdad? Claro. Las mantenciones, el promedio más o menos, digamos, por las reparaciones y las observaciones, en un equipo, en un ascensor, en una cabina, digamos, por cada uno, ¿verdad? De que tenga más de 10 años es de aproximadamente 14 millones. ¿Verdad? Entonces, ahí estamos hablando de un valor bastante importante, que no todas las Bastante. comunidades tienen, digamos, para pagarlo, Sí. a pesar de que ha habido mucho tiempo para juntar la plata. Porque Pero, debemos pero, recordar- pero ojo que hay una distinción que han hecho las empresas de certificación que han calificado las observaciones como leve o grave. Claro. Sí. Entonces, la grave le han exigido a las comunidades que la reparen Y de inmediato. de inmediato y las leves le están dando un plazo hasta la siguiente certificación Sí. para que lo subsanen. Entonces Claro. también hay que distinguir. Sí. No es que haya que repararlas todas de inmediato. No, No. se puede hacer eso. Y eso va a depender del tipo de edificio. Si es comercial, va a ser 1 año. Sí. Si es Habitacional, 2. claro. Eso ¿verdad? es. Por lo tanto, de todas maneras. Pero así todo, digamos, estamos hablando de una cantidad importante de plata que las personas la pudieron haber juntado. Muchos administradores, esto salió el año 2010, ¿verdad? Y se venía a venir, pero algunos avisaron y se pudo haber, de todas maneras, creado algún fondo para reparar esto. Muy pocas O- comunidades crearon un fondo. Claro. Muy O pocas. no comerse el fondo de reserva. O, por ejemplo, haberlo incrementado. Haberlo Eso, incrementado. haber incrementado el fondo de reserva Porque por esto si acaso. permite justamente pagarlo con el fondo de reserva. Claro, sí. Así que, bueno, eso era una consulta adicional a lo que teníamos pensado. Carmen Goya, Sí, por favor. ya estamos casi en la hora. Mira qué rápido ha pasado el tiempo. Pasó muy rápido. Tú hablaste mucho de que asesorabas comunidades. Explícanos un poco eso y dónde se puede contactar la gente que necesita hablar contigo y que necesita contratar tus servicios, porque sobre todo los comités de administración que están ahí un poco Bueno, complicados. yo a raíz de lo que hablábamos hace un rato atrás del libro, ya hace, ¿para qué voy a decir la cantidad de años? Pero hace varios años ya, Ujú. me empezaron a llegar consultas sobre este tema, al cual me he especializado en forma exclusiva, no me dedico a otro tema que no sea la copropiedad inmobiliaria. Entonces, en un principio yo empecé a prestar asesoría en forma puntual para temas específicos, pero después me di cuenta y fueron los mismos clientes que me pidieron tener un sistema de asesoría mensual. Entonces, Ya. yo tengo un sistema de asesoría mensual por contratos de 1 año renovable, donde me hago cargo de prácticamente todos los temas legales que se van presentando en las comunidades, todo el régimen del reglamento de copropiedad, de las modificaciones del reglamento, de las asambleas de copropietarios, el tema de los Fantástico. morosos, el corte de luz, todo el tema contractual, contratos de prestación de servicios, contratos de arriendo de espacios comunes, Mira, todo lo que se va fantástico. produciendo en una comunidad. Ahora, yo sí la asesoría se la presto a la comunidad, o sea, mi cliente es la comunidad, no es personas individuales, ¿ah? Porque en definitiva yo creo que uno puede prestar una ayuda mucho mayor a una comunidad que a un solo copropietario, porque Claro. con un solo copropietario, ¿cómo logro avanzar, digamos? Claro. ¿no? Y si me transformo en el abogado de un miembro del comité, es distinto ser abogado de la comunidad. De la comunidad, claro De que la sí. comunidad. Si bajo ese esquema alguien está interesado en tomar contacto conmigo, me pueden escribir a mi correo, ¿Cuál es ¿Qué? tu correo? que son mis iniciales. Primero J, ¿Ya? M, F, P corta, o sea, José Manuel Figueroa Valdés, y después viene @, y la inicial del estudio, F nuevamente de Figueroa, y Ya. latina, H, S, .cl, que es Figueroa Llanes, Huidobro y Salamanca. Ok, correcto. Buenísimo. Y por favor, el teléfono de la oficina. Es el 22-897-5200. Perfecto. Ok. Actualmente uno que se sabe poco el número de teléfono, la verdad que es una gracia decirlo. De corrido. De corrido. Sí, de corrido. Es que se le han agregado muchos números. Muchos números, además, ¿Verdad? sí, Claro, es verdad. porque antes eran mucho más cortos, entonces ahora Bueno, que tienen que ser exactamente, esos dos lo agregaron después. más. Claro, así que, bueno. Fue un José gusto. Manuel.
Muchísimas gusto. gracias por estar con nosotros, muchas gracias por compartir tus conocimientos con el programa Hablemos de Copropiedad. Quedamos muy entusiasmados con tu conocimiento. Creemos de que eres un tremendo aporte para las comunidades porque nos consta, digamos. Y el no servicio solo que tú nosotros, sino también quienes nos estaban escuchando. prestas. Claro. Sí. Así que te damos las gracias por el tiempo que has compartido con nosotros y esperamos en alguna otra oportunidad tenerte Sí. nuevamente. Queremos dejar la invitación abierta para que vengas nuevamente y sobre todo ahora que está el auge el tema de la modificación de la ley. Claro, no, Que el encantado, cuenten conmigo, la verdad que me he entretenido mucho, encuentro muy dinámico el programa, así que encantado, cuando quieran Fantástico. me invitan. Ok. ¿Ah? Ok, pues. Ya, pues Ya, gracias a pues, ustedes. muchas gracias. Y Bien, tenemos que irnos. sí, nos vamos. Sí, nos vemos Ya, el pues. próximo jueves. Ya, Que estén muy chao. bien. Chao, chao.